Muchísimas gracias, un gusto. ¿Cómo es hacer radio 36 años atrás? ¿O cómo fue en realidad? Y yo creo que vas aprendiendo con los distintos errores. Es muy complicado porque vos imaginate que el operador era, nosotros le decíamos manos mágicas en esa época porque realmente se manejaba con dos giradiscos con vinilos y enganchabas un tema con el otro y después tenías que enganchar la tanda en cassette y nosotros cada vinilo que pasábamos lo limpiábamos para que no se nos arruinen las púas. Entonces, bueno, tenías que limpiar disco por disco, hacíamos un preparado para que siempre esté el disco impecable, para no romper púas. ¿Y cómo era el preparado? Y el preparado a veces le ponías un poco de alcohol y algún jabón muy suavecito, ¿viste? Algo que no dañe y lo limpiabas con mucho cuidado por el tema de la arena de la zona. Y después... Y rayaba todos los discos. Claro, entonces tenía que tener mucho cuidado con eso. A veces con un pincelito, pero casi siempre los discos estaban impecables y después tenías que sacar cada disco de su bolsita y de su funda y guardarlos y ordenarlos en bateas para ver qué disco era, porque nosotros, la discografía era los discos, primero que ocupaban mucho espacio y segundo que, no sé, pero teníamos... que todavía la tengo. Eso te iba a preguntar. Sí, sí, no, queda un montón y hay es un montón. Y un montón son 5.000, 6.000 vinilos tengo todavía. 5.000 vinilos, sí, o más. ¿Y tu favorito cuál es? Y hay muchas cosas. A ver, yo tengo lo que es nacional por un lado y lo que es internacional por el otro. Yo me decís lo nacional y bueno, a mí me gusta mucho, es muy particular, que recién preguntabas vos, Pedro y Pablo. ¿Pero por qué? Cuando vino Cantilo acá a la zona me firmó todos los vinilos. Entonces, viste, yo tengo mis vinilos firmados por... A mí me gusta mucho la poesía, ¿no? Que digo yo, de Miguel Cantilo, que realmente a mí me encanta. Y a nivel internacional, yo soy muy de Police, muy de Rod Stewart, qué sé yo. Hay un montón, pero más o menos ahí. O sea que podemos decir que tenés un museo ya. No, pero no termina ahí eso, porque mi viejito me dejó, él era coleccionista de vinilos, y imagínate que ponele como dimensión un canasto de mudanza. Bueno, de disco de pasta tengo 28 canastos de disco de pastas. No, es un montón. Y esos discos, mi viejito los digitalizó todos, o sea, están todos en un disco rígido. Y tenemos un giradiscos eléctrico y después hay 2 vitrolas donde esos discos suenan y suenan perfecto, aunque te parezca mentira. Son discos del año 12, 13, 14. Por eso digo, ahora que venimos hablando, tu abuelo y tu papá fueron innovadores, vieron más allá en comunicación, en radio. Mi viejo, mi abuelo no. Mi abuelo no tanto, o sea, el que más, el cráneo, el que siempre fue el ingeniero de toda esta historia, siempre fue mi viejo. Él con los discos era fanático. Yo, por ejemplo, viajaba a Buenos Aires y yo, no sé, a vos te gusta que te traigan una pavada, un chocolate, vos le traías un disco y él era feliz. Entonces yo iba, inclusive muchos medios de acá me han regalado discos. Y los discos de pasta, que eso que yo te digo del año 12 o 13, hasta tienen el relieve del nombre de la empresa. O sea, aparte se rompen de nada, son de reliquias. Eso lo digitalizó y lo convirtió él en una radio que él tiene, que es una radio que se armó hace unos 15 años, que solamente pasa eso. Yo la dejé en el aire porque pasa todos discos de pasta pasa. ¿Sigue estando todavía? Sigue estando. ¿Dónde la puedo Esa es buscar? Marina, que está en la 100.7. Y ahí sale, inclusive te digo más, hasta el año pasado, que todavía lo tengo que programar, los radioteatros también los tenemos y lo pasábamos. Y llamaba mucho la atención, ¿viste? Por los ruidos, por las cosas, por lo que te transmitían. Y por eso, yo no llegué a pasar disco de pasta. Vinilo sí, pasamos mucho. Y para los que hace mucho que estamos en esto, el vinilo, es lo mejor que hay. Vos escuchás un vinilo y es como que te transporta a otra dimensión. Son dos cosas diferentes, un MP3 a un CD, ¿viste? Hay muchas cosas, decime. Del vinilo al cassette, ¿cómo fue? ¿Cómo fue crear las tandas, esos cajones con...? Y nosotros música en cassette pasábamos poco.
casi todo era puro vinilo. Después, cuando pasó un poquito el tiempo, fuimos incorporando unas videocaseteras estéreo. Entonces podíamos en los cassettes de 6-7 horas armar la noche, por ejemplo, que ahí es donde empezamos a trabajar las 24 horas. Entonces te la pasabas grabando, armabas 1, 2, 3, los que sean. Entonces a la noche ponías un video que sea estéreo y pasaba, qué sé yo, 8 horas de música, 6 horas de música, depende de lo que... O sea, tratamos de inventar todo lo que se podía. La distancia a Buenos Aires nos complicaba, ¿viste? Por ejemplo, se nos quemaba un transmisor y yo tenía un stock de repuestos para reparar acá, pero a veces siempre se te rompe lo que no tenés. Sí, claro. ¿Me entendés? Entonces salíamos de acá, me acuerdo con un 128, salíamos a las 12 de la noche, llegábamos allá, esperamos que abran los negocios, compramos el repuesto, lo cambiamos, lo cargamos y ya al mediodía estábamos en el aire de vuelta, porque reparamos, yo antes vivía en Buenos Aires, tenía un taller dentro de casa y reparamos todo ahí y nos veíamos. Y los primeros transmisores que íbamos armando andaba bien, pero tenían algunas falencias. ¿Por qué? Por el tema del trabajo continuo. Hoy por hoy, viste, los transmisores trabajan las 24 horas, pero en su momento trabajaban menos horas, viste. Entonces, cuando lo ponías muchas horas, se rompían, se quemaban. Experimentamos con uno, experimentamos con otro, hasta que le podemos inventar. Y también está lo que vos decías de la tecnología, trabajar de la válvula al transistor. Y sigo sosteniendo que la válvula es la válvula, el sonido de la válvula es más puro, punto de vista. Me contó un pajarito por ahí que en esas épocas de cassette, las tandas tenías un especialista que desarmaba los cassettes, cortaba los 20 minutos de tanda y volvía a armarlo. ¿Es así? Es así, es así. Vos tenías... se había hecho como una cajita con divisiones, entonces vos acá tenés la cinta, usamos un cortador de cinta que en su momento se usaba para cortar las películas Super 8 de hace muchos años. Bueno, lo pasábamos, se cortaba con eso, y después todos los accesorios que tiene adentro un cassette lo teníamos todo separado en una bandejita. Entonces, ya sabíamos cuánto teníamos que cortar. Entonces, bueno, esta publicidad, ¿cuánto dura? 40 segundos. Entonces cortábamos un pedacito de cinta de 1 minuto. Y armabas con todos los accesorios, armabas ese producto. Armabas tu propio cassette. O sea, por cajón de productos comunicacionales, o sea, de programas, tenías varias tandas. Claro, en vez de... A veces las hacíamos, grabábamos todos juntos, pero después, ¿qué pasa? Algunos clientes iban cayendo y te quedaban dentro de la tanda. Entonces tuvimos que empezar a hacer cassette por cassette, cliente por cliente. Todavía tenemos algunos. Y después, bueno, a través de la tecnología pasó, viste, de todo tipo, de todo lo que aparecía técnicamente en sonido, íbamos innovando, viste. Y después llegó el CD. Y después, sí, el CD, a ver, el CD... ¿Funcionó con el cassette? No, el CD reemplazó al vinilo. El CD era para la música. Después, más adelante, se empezó a grabar los CD, las tandas. Pero reemplazamos el vinilo por el CD. Pero las tandas seguían siendo en cassette. Jaco, muchas gracias. Te esperamos en la orilla en otra oportunidad. Esto muy amable, muchísimas gracias.